Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se han preguntado qué tienen en común los temblores, las estrellas, los sismos, la capacidad que tienes para recordar cosas o el volumen con el que escuchas tus audífonos? En el caso de los temblores, seguramente has escuchado que algunos de ellos se han producido con una magnitud de 4.0, 5.0, 6.0, esto medidos en la escala de Richter. ¿Qué significa esto realmente? Para el caso de los sonidos, la unidad de medida son los decibeles. Algunos sonidos se escuchan con una magnitud de 3 decibeles y otro con 6 decibeles. Esto quiere decir que lo que escuchas con 6 decibeles lo escuchas el doble de fuerte o el doble de más alto en volumen que uno de solamente 3 decibeles. Cada una de estas magnitudes mencionadas tienen algo en particular. No son medidas en una escala decimal, es decir, no están divididas uniformemente como cuando nosotros hablamos de otras magnitudes, como el peso o el tiempo. Esas son medidas en otro tipo de escalas, aquellas en las cuales es posible percibir ligeros cambios cuando la magnitud medida es pequeña y grandes variaciones cuando la magnitud medida son mucho mayores. Por ejemplo, cuando en esos tiempos tratas de registrar el número de infectados por coronavirus en un determinado lugar y en un preciso día, habrás podido notar que en los días iniciales la variación era muy pequeña, del orden de 5 o 10 infectados por día. Pero a medida que fueron avanzando, el número de infectados fue creciendo diariamente. Y puedes notar que en los últimos días esta variación es del orden de los 100 o 150 infectados por día. Al tratar de realizar una escala o una gráfica con estos datos, puedes notar que tus datos iniciales percibidos no se notan con claridad, porque ahora los datos más recientes en estos últimos días son mucho mayores. Es lo mismo cuando tratas de trazar una línea de tiempo. A veces tienes que registrar datos históricos que fueron ocurriendo de manera muy continua, o sea, bajo variaciones de tiempo muy cortas, y otras que ocurrieron en un tiempo muy prolongado y muy distante. Y a veces, cuando quieres graficarlas, notas que las proporciones entre los espacios en esta línea de tiempo no son ubicadas de manera proporcional. Para esto es necesario utilizar otro tipo de mediciones y otro tipo de gráficas. Vamos a utilizar para esto las escalas logarítmicas. Antes de definir los logaritmos, vamos a recordar lo que es una potencia. Una potencia no es otra cosa que el producto sucesivo de un valor constante llamado base. Claro, a este valor, al cual llamamos nosotros base, lo multiplicamos sucesivamente una cantidad determinada, n. Lo que quiere decir que la base se multiplica por sí mismo n veces. Este resultado o el resultado de esta operación es el valor de la potencia. Bien, si nosotros entendemos que la adición tiene una operación inversa que es la sustracción, ¿ok? Y la multiplicación tiene también a su vez una operación inversa que es la división. Les pregunto, ¿cuál sería la operación inversa de la potenciación? Claro, la operación inversa de la potenciación sería la radicación. ¿Por qué es esto así? Porque si yo tengo la potencia A, que es igual a B a la n, si yo quisiera averiguar cuánto vale la base B, entonces lo que tendría que hacer es aplicar radicación. Efectivamente, B sería igual a la raíz enésima de la potencia A. ¿Ok? Pero esta es una de las operaciones inversas. La radicación es solamente una de ellas. La potencia, a su vez, tiene otra operación inversa, que es el logaritmo. ¿Cómo es esto del logaritmo? En efecto, en este caso, si yo tengo la potencia a igual a b a la n, y si quisiera hallar la base b, aplico la radicación, ¿qué operación aplicarías tú si quisieras encontrar el valor del exponente n? Si a es igual a b a la n, entonces para encontrar el valor del exponente n, lo que tenemos que hacer es aplicar el logaritmo. Un logaritmo de base b del valor de la potencia. De esa manera establecemos una correspondencia entre la potenciación y la logaritmización como operaciones inversas una de otra. Veamos estos ejemplos. Me piden en primer lugar que encuentre el logaritmo de 27 en base 3. Ok, haciendo una analogía con lo que ya hemos visto anteriormente, con esta expresión, para encontrar el valor de un logaritmo, realmente lo que me están pidiendo es el exponente en la potencia indicada.
el logaritmo es el valor de ese exponente, al cual yo llamo n. Entonces, de manera análoga, yo puedo decir que ese valor de n lo puedo expresar en una potencia de esta manera. La base 3 elevado al exponente n que quiero encontrar debe ser igual a la potencia 27. Entonces, ahora me pregunto, ¿la base 3 elevado a qué valor de exponente me da como resultado la potencia 27? Bueno, 3 al cuadrado es 9 y 3 al cubo es 27. Por lo tanto, digo que n vale 3. Bien. En el siguiente ejemplo, trabajamos de manera similar. Decimos que encuentre el valor del logaritmo en base 2 del valor de 32. ¿Ok? También asumo a ese valor del logaritmo como la potencia n y aplicando análogamente la expresión para el logaritmo y potencia, por la operación inversa, yo debo decir que 2 elevado a la n tiene que darme como resultado la potencia 32. ¿Ok? Bien, en este caso me pregunto también, ¿a qué valor, a qué exponente debo elevar la base 2 para que me dé como resultado el valor de 32? Efectivamente, n tiene que ser igual a 5. Por lo tanto, el logaritmo de 32 en base 2 es igual a 5. A continuación vamos a revisar algunas de las propiedades de los logaritmos. Para poder entender bien cómo es que se pueden demostrar estas propiedades, es necesario que tengamos en cuenta la relación que existe entre el logaritmo y la exponencial, como ya lo habíamos trabajado antes. Es decir, que el logaritmo de un número a escrito en una base b es igual a n, si y solo si a es igual a b elevado a la n, ¿no? Como habíamos dicho, el logaritmo era una representación del exponente en una potencia dada. Bien, bajo este concepto entonces vamos a calcular, o la propiedad nos va a decir a qué es igual el logaritmo de b en base b. Bien, en esta primera propiedad, cuando nos dicen el logaritmo de b en base b, lo que se están refiriendo es cuál es el exponente al cual debo elevar la base b para que me dé b. Bueno, eso lógicamente me da 1. Entonces, el logaritmo de b en base b siempre va a ser igual a 1. Asimismo, voy en la segunda parte de esta primera propiedad, voy a yo analizar el logaritmo de b a la n, o sea, de la potencia b a la n en base b. Significa, ¿a qué exponente debo elevar yo la base b para que me dé la potencia b a la n? Obviamente que también la respuesta aquí en este caso es n, simplemente por la propia definición de lo que es el logaritmo. ¿Ok? La segunda propiedad es muy importante porque es una de las versiones más utilizadas que tenemos nosotros de las propiedades del logaritmo. Fíjense, tenemos dos números a y b que se están multiplicando y a ese producto le estamos aplicando el logaritmo en base b. O sea, lo que me están pidiendo es que calcule el logaritmo de un producto en base b. Y como ustedes pueden darse cuenta, el logaritmo de un producto se transforma como la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Se lee de esta manera: el logaritmo del producto a por b en base b es igual al logaritmo de a en base b más el logaritmo de b en base b. ¿Ok? Entonces esta propiedad va a servir mucho para cuando nosotros queramos calcular algún logaritmo no tan conocido, por ejemplo, y podamos desarrollarlos en logaritmos más sencillos. O también para poder calcular productos en función de sumas, porque eso es justamente la ventaja que trae esta propiedad. Transforma un producto en una suma. Lo mismo sucede para el logaritmo del cociente de la división. En efecto, dice el logaritmo de a entre b en base b es igual, y ahora lo que antes transformaba en suma como el producto, ahora lo transforma en una diferencia. Es igual a la diferencia del logaritmo de a en base b menos el logaritmo de b en base b. La tercera propiedad también es conocida generalmente porque lo que va a hacer es transformar una potencia, en este caso la potencia a elevado a la c, en simplemente un producto. Fíjense la ventaja que tiene esta propiedad, porque va a poder hacer que cálculos de potencias que a veces son mucho más complicados, los podamos trabajar como productos. Dice, el logaritmo de una potencia, a elevado a la c, en base b, es igual al producto de c, era el exponente de esa potencia, por el logaritmo de a en base b. ¿Ok? Y en este quinto caso, cuando
la potencia o la base b está elevado a a un exponente, en este caso, me dicen el logaritmo de a en la base b elevado a la c es igual al producto de el inverso de ese exponente, 1 sobre c, multiplicado por el logaritmo de a en base b. ¿Ok? Entonces, en el caso 4 teníamos que el exponente estaba justamente en el valor de la potencia que queríamos calcular. Pero en el caso 5, el exponente está en la base. En el caso 4 salía como producto y en el caso 5 está saliendo como un cociente o la inversa, ¿no? Del valor del exponente, 1 sobre c. La propiedad número 6 es conocida como cambio de base. Cambio de base. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, me están pidiendo que calcule el logaritmo de a en base b. La base es b, pero eso yo lo puedo transformar al cociente de dos logaritmos. El logaritmo de a en base m dividido entre el logaritmo de b en base m. O sea, si antes tenía yo que calcular logaritmos en la base b, eso lo puedo transformar como el logaritmo de a en una nueva base, en la base m, dividido entre el logaritmo de la base entre la base b, también calculado en la base b. Entonces, de la base b estoy pasando a la base m, una base la cual puedo yo adaptar según las necesidades del problema, de la situación en la que me encuentre calcular. ¿Ok? Bien, la séptima propiedad también es una propiedad ya de alguna manera corolaria a la definición propia de lo que es el logaritmo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar una potencia de base b elevado a un exponente, pero el exponente es un logaritmo también en base b. Entonces, como cuando ustedes realizan dos operaciones contrarias, por ejemplo, si tienes un valor m, lo multiplicas por el valor n y luego lo divides entre n, entonces esto te dará como resultado el mismo valor original, ¿no? O cuando tienes una suma, un valor m, al cual le estás sumando una cantidad n y luego le restas una cantidad n también, entonces lo que resulta finalmente es el mismo valor original. En efecto, entonces, fíjense, ustedes al valor de a le están sacando el logaritmo en base b, pero a su vez a toda esa expresión lo están elevando como potencia de la base b. Si estamos observando en este caso, tenemos una potencia de base b y un logaritmo de base b. Ambas operaciones son opuestas e inversas una de la otra, por lo tanto son cancelativas. La exponencial b elevado al logaritmo de base b de a es el propio valor de a, ¿no? Entonces es una propiedad cancelativa de los logaritmos. También podríamos decir, bueno, como habíamos hecho en la primera parte, lo contrario, por ejemplo, decíamos también el logaritmo de una potencia. ¿De acuerdo? El logaritmo y la potencia son cancelativas también, por lo tanto el resultado en este caso es n. Por lo que habíamos ya hablado acerca de la definición de los logaritmos, que una es la inversa de la otra. Bien, pues con estas propiedades vamos a poder realizar nosotros algunos ejercicios de ejemplo para que luego puedas tú avanzar también a tu propio ritmo.